Para esta receta, en lugar de azúcar, vamos a utilizar dátiles y los vamos a remojar en agua caliente por unos 20 minutos. Esto es para suavizarlos. Empezamos con 4 tazas de avena. Si eres celíaco, asegúrate que la marca que estés utilizando sea sin gluten. Y en esta ocasión yo voy a utilizar pasitas, arándanos, semillas de calabaza y almendras fileteadas. Sin embargo, puedes utilizar nueces, almendras, pistaches, avellanas, nueces de la India, otras frutas secas e inclusive chispas de chocolate. Cuando los dátiles estén suaves, los vamos a licuar con 1/4 de taza de mantequilla de cacahuate, pero puedes sustituir esta por cualquier otra mantequilla de fruto seco, como mantequilla de avellana, de nuez de la India o de almendras. Añadimos extracto de vainilla, pero si no tienes, puedes omitirlo. Y vamos a licuar. Dependiendo de tu licuadora, vas a necesitar añadir un poco del agua en la que se remojaron los dátiles. En esta ocasión yo utilicé 6 cucharadas. Añade solo el agua que sea necesaria para que tu licuadora pueda mezclar bien los ingredientes. Te tiene que quedar una mezcla bastante homogénea y bastante espesa. Y vamos a mezclar la avena y todos los frutos secos que hayas elegido para tu granola. No incluyas ni las pasitas, ni los arándanos, ni la linaza. Estos ingredientes no los vamos a hornear ya que se queman muy rápido. Una vez que está todo bien integrado, lo vamos a hornear en una charola antiadherente de preferencia o utilizando papel encerado. En esta ocasión yo voy a utilizar mi freidora de aire porque mi horno no está funcionando muy bien, pero tú puedes utilizar tu horno. Vamos a asegurarnos de esparcir bien la mezcla en la charola, que no quede muy encimada para que se cocine parejo. Yo voy a utilizar una temperatura de 150 grados centígrados por 20 minutos. Dependiendo de tu horno esto va a variar, pero no quieres utilizar temperatura mayor a los 180 grados. Y durante este tiempo vamos a mover y a revisar constantemente nuestra granola para evitar que se queme. Cuando se haya dorado la retiramos del horno y la dejamos enfriar. Es hasta que esté fría cuando se va a poner más crujiente. Para la cantidad de avena que yo preparé, la tuve que hornear en 2 tantos, así que voy a repetir el procedimiento. Ya que se haya enfriado, vamos a añadir los demás ingredientes y en esta ocasión yo agregué un poco de canela. Cuando esté totalmente fría, guardamos en un recipiente. Y listo, disfruta en tus desayunos, cenas o como postre con leche o con yogur vegetal. Espero te haya gustado la receta, nos vemos en el próximo video.